Nunca pensé que esas palabras saldrían de la boca de mi propio hijo. Estaba sentado en la mesa del comedor, con el plato todavía caliente frente a mí, cuando lo escuché decirlo, con esa frialdad que corta más que un cuchillo. Eres un viejo inútil. Ni siquiera me miró a los ojos. El aire se me atoró en la garganta. Sentí un calor extraño subir por mi pecho, mezclado con un frío helado en las manos. El reloj en la pared parecía hacer más ruido que nunca. Cada tic-tac retumbaba en mi cabeza como un martillo. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina, y cada gota sonaba como un recordatorio de que algo dentro de mí acababa de romperse. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque todas se ahogaron en ese instante. Lo miré, y vi a un hombre adulto frente a mí, pero en mi mente todavía estaba la imagen de aquel niño que me pedía que le amarrara las agujetas. Ese contraste me desgarró por dentro. Tomé el vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la mesa. Él hizo un gesto de fastidio, como si mi torpeza confirmara lo que acababa de decir. Sentí que mi respiración se hacía pesada, y que el silencio entre nosotros era más denso que cualquier discusión. La televisión seguía encendida al fondo, con el volumen bajo, transmitiendo un partido que ya no me importaba. Yo solo escuchaba el eco de su voz repitiendo esas palabras en mi cabeza. Viejo inútil, viejo inútil. Me levanté despacio. La silla chirrió sobre el piso y él ni siquiera volteó. Caminé hasta la ventana, miré la calle empapada, los charcos reflejando las luces amarillas de los postes. Afuera, la vida seguía como si nada. Pero dentro de mí, algo se había apagado. Mis dedos se cerraron sobre el marco de madera y sentí las astillas clavarse en mi piel. No me importó. Miré mi reflejo en el vidrio y vi a un hombre que apenas reconocía. Ojeras profundas, arrugas que no recordaba haber visto antes, y una mirada perdida que me dio miedo sostener. En ese momento, una idea absurda, pero tentadora, empezó a germinar en mi mente. Irme, desaparecer, dejar todo atrás. Tal vez así, él entendería. Tal vez así, se daría cuenta de lo que significaba mi presencia. La lluvia golpeó más fuerte, como si quisiera marcar el ritmo de mi decisión. Una lágrima me recorrió la mejilla, tibia y silenciosa, mientras sentía que el suelo bajo mis pies ya no era tan firme. Ese día, yo no sabía lo que el destino tenía preparado para mí, pero lo que sí sabía era que nada volvería a ser igual. ¿Cómo llegamos hasta ese momento? Para entender lo que pasó aquel día, hay que retroceder. Años atrás. Nuestra historia no siempre estuvo marcada por silencios y miradas frías. Hubo un tiempo en el que mi hijo y yo éramos inseparables. Recuerdo cuando él tenía apenas 6 años. Me esperaba sentado en la banqueta, con su mochila escolar colgando y una sonrisa que podía iluminar todo el barrio. En cuanto me veía doblar la esquina, corría hacia mí con los brazos abiertos, y yo lo levantaba como si no pesara nada. ¡Papá!, gritaba, y ese grito era el sonido más puro de mi vida. Las tardes eran nuestras. Jugábamos en el parque con una pelota vieja, la misma que remendé tantas veces que ya no sé si era más costura que cuero. Nos sentábamos en las gradas a comer elotes con chile y limón, y él siempre pedía un poquito más de chile, para después quejarse de que picaba demasiado. Yo me reía, y él también. Éramos cómplices. En casa, yo me encargaba de las pequeñas cosas que para mí eran grandes. Revisar sus tareas, enseñarle a andar en bicicleta, contarle historias antes de dormir. Recuerdo que le inventaba cuentos donde él era el héroe que salvaba a todos. Le decía que algún día sería un gran hombre, y él me creía. Creo que yo también lo creía.
El tiempo, sin embargo, empezó a correr más rápido de lo que imaginábamos. Él creció y la vida se volvió más complicada. Las charlas en la mesa fueron reemplazadas por respuestas cortas y las risas por el sonido de su teléfono celular. Yo intentaba mantenernos cerca. Le preguntaba por su día, por sus amigos, por sus planes. A veces respondía, otras solo encogía los hombros. Yo trabajaba largas horas como mecánico. No era un empleo glamuroso, pero pagaba las cuentas y ponía comida en la mesa. Siempre llegaba a casa con las manos llenas de grasa y el cuerpo molido, pero con una satisfacción que no todos entienden, la de cumplir para los tuyos. Y aunque el cansancio me tumbara, me sentaba con él a cenar, a veces en silencio, a veces hablando de cualquier cosa. Pero poco a poco sentí que una distancia invisible se instalaba entre nosotros. No era una pelea abierta, ni un desprecio evidente. Era más bien como una puerta que se cerraba despacio, sin hacer ruido. Él tenía sus propios intereses, su propio círculo, y yo empezaba a sentirme un invitado en la vida de mi propio hijo. Aún así, había momentos que me hacían creer que nada había cambiado. Un día me pidió ayuda para arreglar su bicicleta vieja. Otro me preguntó cómo preparar el café, como el que tú haces. Eran gestos pequeños, pero para mí eran enormes. Yo me aferraba a esos instantes, convencido de que todo seguía bien. Porque, en el fondo, uno nunca quiere aceptar que lo que más ama se está alejando. En aquel tiempo, todo parecía normal, pero lo que nadie imaginaba era que el tiempo cambiaría todo. El día que todo se rompió no empezó mal. Era un sábado cualquiera. Yo había madrugado para ir al taller, pero me llamaron y me dijeron que no había trabajo ese día. Pensé que sería una buena oportunidad para pasar tiempo con mi hijo. Me levanté temprano, hice café y preparé unos chilaquiles como los que le gustaban. Esperé a que bajara, pero pasaron las horas y nada. Cuando por fin salió de su cuarto, ni siquiera me miró. Tenía los audífonos puestos y el celular en la mano. «Buenos días, hijo», le dije con una sonrisa. «Ajá», respondió sin levantar la vista. Yo traté de iniciar una conversación. Le conté que podíamos ir al parque o al centro, como antes, pero él hizo un gesto de fastidio. «No tengo tiempo para eso. Voy a salir con mis amigos». Algo dentro de mí se tensó. No era la primera vez que me rechazaba así, pero ese día se sintió diferente. «¿Ni un rato?», pregunté, intentando sonar tranquilo. «Papá, ya... no insistas», dijo, y su tono fue seco, casi cortante. Me quedé en silencio, mirándolo. Y fue entonces que lo vi. Esa impaciencia en sus ojos, como si yo fuera una carga. «Solo quería pasar un rato contigo», murmuré. «¿Y para qué?», soltó sin pensarlo. «No me ayudas en nada. No entiendes mis cosas. Eres como un viejo inútil». La frase cayó como un golpe. Me quedé quieto, sintiendo un calor insoportable en el pecho. Lo miré, esperando que se retractara, que dijera que fue una broma. Pero no. Se quedó ahí, con los brazos cruzados, como si no hubiera dicho nada grave. «¿Un viejo inútil?», repetí, y sentí mi voz quebrarse. «Pues sí», añadió, encogiéndose de hombros. «No sabes de lo que hablo, no sabes usar nada moderno, no entiendes mi vida». Hubo un silencio tan espeso que escuché el latido de mi corazón. Quise gritar, pero no pude. Quise abrazarlo, pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue el dolor. «Entiendo», dije al fin, y me levanté de la mesa. No sé cuánto tiempo me quedé en mi cuarto después de eso. Solo recuerdo mirar por la ventana y pensar que algo entre nosotros había muerto en ese instante. Esa noche, cuando él regresó,
Apenas me dirigió un buenas noches, sin mirarme. Y yo ya no era el mismo. Fue aquel día cuando dejamos de vernos como antes. Los días después de aquella conversación se volvieron extraños, silenciosos. No hubo gritos ni discusiones posteriores. Tampoco hubo disculpas. Fue como si las palabras viejo inútil hubieran marcado una línea invisible entre nosotros, una línea que ninguno de los dos quiso cruzar. Yo seguí con mi rutina: levantarme temprano, preparar mi café, ir al taller, regresar por la tarde, pero la casa ya no sonaba igual. Antes podía escuchar su risa desde su cuarto, la música que ponía mientras hacía cualquier cosa. Ahora, lo único que escuchaba era el silencio, y a veces el murmullo lejano de su voz hablando con alguien más por teléfono. Cuando coincidíamos en la cocina, las conversaciones eran cortas. ¿Vas a comer? Ya comí. ¿Necesitas algo? No. No era hostilidad abierta. Era peor: indiferencia. Esa indiferencia que mata despacio, que se siente más fría que cualquier enojo. Con el tiempo, empecé a evitarlo. No porque no quisiera verlo, sino porque me dolía demasiado. Me quedaba más horas en el trabajo, o daba vueltas por el barrio antes de entrar a casa. La soledad se volvió mi compañera más constante. A veces, en las noches, me quedaba mirando fotos antiguas. En una, él tenía 7 años y estaba sobre mis hombros, con una sonrisa enorme. En otra, estábamos los dos llenos de grasa después de arreglar su bicicleta. Esas imágenes eran como ventanas a un tiempo que ya no existía. Me preguntaba si él también pensaba en esos momentos. ¿Recordaría cómo le enseñé a amarrarse las agujetas? ¿O cómo le contaba historias inventadas antes de dormir? Nunca lo supe, y no me atreví a preguntarle. Había días en los que quería acercarme, romper el silencio, decirle que lo amaba y que, aunque no entendiera su mundo, yo quería ser parte de él. Pero el miedo al rechazo me paralizaba. Pensaba, ¿y si me dice otra vez que soy un viejo inútil? ¿Y si esta vez no puedo soportarlo? Así pasaron meses, y luego años. La casa se convirtió en un lugar donde dos personas vivían, pero no compartían nada. Yo me acostumbré a escuchar su puerta cerrarse detrás de él, a ver su sombra pasar por el pasillo sin detenerse. Por fuera, todo parecía normal. Por dentro, las heridas seguían abiertas. El tiempo seguía su curso, implacable. Yo ya había aceptado, o creído aceptar, que mi relación con mi hijo estaba rota para siempre. Pero el destino tiene una forma extraña de meterse en lo que uno cree cerrado. Era una tarde gris, de esas en las que el cielo parece que se va a caer encima. Yo estaba en el taller, terminando de ajustar un motor, cuando sonó mi celular. El número era desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. ¿El señor Ramírez?, preguntó una voz femenina al otro lado. Sí, soy yo. Le hablo del Hospital General. Su hijo tuvo un accidente. Sentí que el mundo se me encogía. La voz de la enfermera seguía hablando, explicando que no era grave, pero que había sufrido una caída en moto y que necesitaban a un familiar para ciertos trámites. Yo dejé caer la llave inglesa al piso. El metal contra el concreto hizo un ruido seco que me sacó un escalofrío. No recuerdo bien cómo llegué al hospital. Solo sé que mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Mientras conducía, imágenes de él pasaban por mi mente. De niño, corriendo hacia mí. De adolescente, alejándose. Y ahora, tal vez, tirado en una camilla. Cuando entré a urgencias, el olor a desinfectante y el sonido de monitores cardíacos me golpearon de golpe. Una enfermera me indicó la sala de espera. Está estable, dijo.
pero necesita que alguien se haga responsable de su alta y del seguimiento médico. Me quedé allí, parado, sintiendo un peso en los hombros que no podía explicar. No era solo preocupación, era también la conciencia de que, nos gustara o no, ese momento nos obligaría a vernos otra vez. Mientras esperaba que lo atendieran, me pasaban 1000 pensamientos por la cabeza. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría él al verme? ¿Me agradecería o me pediría que me fuera? Podría haber llamado a alguien más, pero no lo hice. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y aunque en su vida yo ya no ocupara el mismo lugar, en la mía, él nunca dejó de ser el centro. Respiré hondo, pero el aire parecía no entrar del todo. Las manos me sudaban. Sabía que pronto tendría que entrar a esa habitación y enfrentar no solo sus heridas físicas, sino las que llevábamos cargando desde hacía años. ¿Y si esta era la última oportunidad? ¿Y si el destino, con toda su dureza, me estaba obligando a tomarla? Me quedé frente a la puerta blanca del cuarto, con la mano suspendida a la altura de la manija, como si pesara más que todo mi cuerpo. Escuchaba, a través del vidrio esmerilado, un murmullo de máquinas, pasos lejanos, el chasquido de un carrito de metal. El pasillo olía a desinfectante y café viejo, a miedo contenido. En mi pecho, el corazón no latía, martillaba, como si quisiera romper costillas para escapar de mí. «Entra», me dije, y otra voz, más baja, más herida, respondió, «¿Y si te rechaza? ¿Y si te mira como la última vez?» Tragué saliva. La garganta me ardía como si hubiera tragado fuego. Cerré los ojos y vi escenas que no pedí. Su cara de niño, sus manos pequeñas prendidas a mi cuello. Luego, la sombra que se fue formando entre nosotros. Por último, esa palabra que todavía me cortaba por dentro. Viejo inútil. Sentí el filo de la memoria rozarme el alma. Apoyé la frente contra la pared fría. El frío me devolvió algo de claridad, como si la piel pudiera apagar el incendio interior. Pensé que, si me volteaba y me iba, nadie lo notaría. Podía escabullirme por las escaleras, desaparecer entre el rumor de la ciudad y pretender que no me habían llamado. Pero entonces, una pregunta se me clavó en el pecho. ¿Y si este es el último momento para ser su padre de verdad? El miedo, agazapado como un perro viejo, gruñía en mi estómago. Tenía miedo a su mirada, a su silencio, a sus hombros tensos. Miedo a oír, otra vez, que yo sobraba en su vida. Miedo a no poder sostenerme si me decía que me fuera. Miedo a caer, por fin, desde esa cuerda floja donde llevo años, fingiendo equilibrio. Respiré hondo y el aire entró corto, como si hubiera un nudo colgando del techo de mis pulmones. Me imaginé caminando por un puente largo y oxidado que crujía debajo de mis pasos. Al final del puente estaba la puerta de su cuarto. Un paso más, me dije. Solo uno. Y otro. La vida, a veces, se reduce a eso. Seguir cuando todo en ti quiere retroceder. Vi mi reflejo en la superficie metálica del dispensador de gel. Un hombre cansado, con ojos que aprendieron a quedarse callados para no empeorar las cosas. ¿Cuándo me convertí en este? Antes podía con todo. El peso de un motor, la factura que no alcanzaba, la bicicleta descompuesta. Ahora no podía con una manija. Si te rechaza, te rompes, dijo la voz asustada. Si no entras, ya estás roto, respondió otra parte de mí, más firme, más cerca, la parte que sobrevivió al orgullo y a la vergüenza. Toqué la manija. Estaba tibia, como si guardara el latido del hospital. Escuché pasos acercarse por el pasillo, una enfermera que me sonrió con prisa y siguió. «Señor, ¿va a pasar?»
Preguntó a lo lejos. No respondí. La pregunta quedó flotando, como un papelito en un cuarto sin puertas. Imaginé su cara al verme entrar. Imaginé todas las versiones posibles. La que volteaba para el otro lado, la que apretaba la mandíbula, la que fingía dormir. Imaginé también una imposible, la del niño que corría hacia mí. Me dolió, me ardió la memoria. No estás entrando a ver al niño, me dije. Estás entrando a ver al hombre que también sufre, aunque no lo diga. Tal vez de eso se trata ser padre cuando todo se complica. Reconocer el dolor ajeno, aunque venga disfrazado de soberbia. Me sostuve del barandal y sentí el metal vibrar, como si mi propio pulso lo hiciera temblar. Recordé el teléfono en mi mano, la voz de la enfermera, la palabra accidente, como una campana que no deja de sonar. Si el destino me había jalado hasta aquí, ¿para qué seguir resistiéndome? El orgullo es una puerta pesada, pero también tiene bisagras. Pensé en todo lo que no dije. Hijo, me doliste. También me hago viejo y me asusta. No sé usar tus cosas, pero sé quedarme cuando hace falta. Me prometí no entrar a pelear por el pasado. El pasado ya nos había peleado suficiente. Entraría a estar. A eso, a estar. Mis dedos apretaron la manija. Otra vez el miedo, una ola que sube, revienta y luego retrocede dejando sal en los labios. Me limpié las manos en el pantalón, como si pudiera quitarme el temblor. Ahora, susurré sin voz. Me quedó una última duda, aguda, punzante. ¿Y si no alcanzo a decir nada? ¿Y si la máquina habla por nosotros? ¿Y si la vida decide interrumpirnos como tantas veces? Entonces abrí los ojos, enderecé la espalda y supe algo sencillo y difícil a la vez. No hay momento perfecto para arreglar lo que duele. Solo hay este pasillo, este olor, esta puerta. Giré la manija. El metal crujió apenas. El mundo, por un segundo, se hizo pequeño y enorme al mismo tiempo. Di un paso, y justo antes de entrar, el corazón me lanzó una última pregunta, como un relámpago. ¿Estoy listo para escuchar lo que venga? ¿O para callar donde siempre hablé de más? Empujé la puerta y el cuarto me recibió con el pitido constante del monitor. Él estaba recostado, con un cabestrillo en el brazo izquierdo, raspones en la frente y un moretón que le recorría la mejilla. Por un segundo, el hombre que vi no fue el adulto distante de los últimos años, sino el niño que algún día lloró por una rodilla pelada. Él me miró. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio se estiró como una cuerda que podía romperse en cualquier momento. No tenías que venir, murmuró al fin, desviando la mirada hacia la ventana. Tragué saliva. Sentí la garganta áspera. Tenía que venir, respondí. Soy tu papá. Chasqueó la lengua, como molesto consigo mismo por necesitarme. No fue grave. Me dieron puntos y ya. Di 2 pasos y me quedé al borde de la cama. Escuché accidente y el piso se me movió. No me importa si fue grave o no. Vine porque me importas. Sus ojos se humedecieron apenas. Los cerró un instante. No, no sé qué decirte. Respiré hondo. El olor a yodo y a plástico me ancló a ese presente. Yo sí, dije. Aquello que me dijiste me partió. Viejo inútil. Todavía me duele. Sentí que me apagabas con esas 2 palabras. Apretó la sábana con los dedos. Lo sé, susurró. No debí decirlo. Estaba enojado, cansado, y no supe cómo sacar lo que traía. Podías haber dicho, estoy triste, estoy harto, ayúdame. Mi voz se quebró. Yo habría encontrado la manera. Abrió los ojos y me miró por fin de frente. Me sentía solo, ¿sabes? Todo el mundo esperando que yo fuera un hombre, que resolviera, que supiera. Y cuando te veía llegar cansado,
con las manos llenas de grasa, pensaba que no podía cargar tan bien tus silencios. Me daba coraje que no entendieras mis cosas, y te ataqué donde más dolía. Guardé silencio. Ese solo me atravesó. Yo también tenía miedo, confesé. Miedo de envejecer a tu lado sin saber en qué lugar quedaba. Miedo de no ser suficiente en tu mundo nuevo. No supe envejecer contigo, hijo. Me escondí detrás del trabajo y del orgullo. Él parpadeó varias veces. Una lágrima se soltó y le resbaló hacia la oreja. Cuando me caí, dijo, lo único que pensé fue, quiero que mi papá esté. Y me dio vergüenza, porque yo mismo te saqué de mi vida. Me acerqué un poco más. Mi mano tembló sobre la baranda. Aquí estoy, susurré. No para reprochar, para quedarme. No sé cómo arreglar todo, dijo en un hilo de voz. Yo tampoco, admití. Tal vez no se arregla todo. Tal vez se arregla hoy. Luego mañana, paso a paso. Como cuando te enseñé a andar en bici. Primero sostener, después soltar tantito. Y si te caes, te levantas. Se rió sin ganas, con ese sonido roto que duele y alivia. Siempre odié esas caídas. Y siempre te volviste a subir, dije, y me sorprendí sonriendo. Hubo una pausa. Él miró mi mano y, despacio, estiró la suya buena. La tomé. Estaba tibia, viva. Sentí cómo su pulso encontraba el mío, como si dos ritmos aprendieran otra vez a acompasarse. Perdóname, dijo, con los ojos rojos. No quise hacerte sentir basura. Perdóname tú, respondí. Por callarme cuando debí hablar, por hablar cuando debí escuchar, por creer que cumplir era suficiente. No lo era. Falté en lo más simple, estar contigo. De verdad. La máquina siguió pitando, ajena a nosotros. Afuera, alguien empujó un carrito y el chirrido nos recordó que el mundo no se detenía. Pero ahí, en esa orilla de cama, el tiempo se aflojó. ¿Y si lo intentamos otra vez?, preguntó, apretándome los dedos. Sin promesas exageradas, sin hacernos daño. Lo intentamos, dije. Y si nos volvemos a caer, nos levantamos. Pero no solos. Él asintió. Se le escapó otra lágrima. Yo no la sequé. Aprendí al fin a no apresurar el dolor. Me senté, aún tomado de su mano, y respiramos. No había discursos, ni fórmulas. Solo la certeza frágil y enorme de un comienzo. Papá, susurró. Me das miedo y paz al mismo tiempo. Miedo de fallarte otra vez. Paz de que estés aquí. A mí también me da miedo, admití. Pero aquí estoy. En ese instante, supe que algo había cambiado. No era el pasado borrándose, ni un perdón mágico. Era otra cosa, el permiso de construir desde las ruinas. Me incliné, toqué su frente con cuidado, y por primera vez en años, nos dejamos abrazar sin palabras. El monitor marcó un latido regular, como un metrónomo. Acompasé mi respiración a la suya. Y en ese cuarto pequeño, con luz blanca y olor a hospital, entendí que el amor no siempre suena fuerte. A veces apenas es un susurro, pero sostiene. Han pasado algunos meses desde aquella tarde en el hospital. No todo cambió de un día para otro, pero sí cambió lo suficiente para que ambos empezáramos a reconocernos de nuevo. Al principio, nuestras conversaciones eran torpes, como si estuviéramos aprendiendo un idioma que habíamos olvidado. Yo no sabía bien qué temas tocar, y él, a veces, se quedaba callado buscando las palabras correctas. Pero lo intentábamos, y eso, entendí, ya era una victoria. Comenzamos con cosas pequeñas. Un café juntos en la cocina, una caminata corta hasta la tienda, un mensaje de ¿cómo estás?, en mitad del día. Momentos simples, pero que para mí tenían el peso de un puente reconstruido ladrillo por ladrillo. Él empezó a visitarme más seguido, incluso cuando ya estaba recuperado.
Traía historias de su trabajo, de sus amigos, de sus planes. Yo lo escuchaba, no como quien espera su turno para hablar, sino como quien quiere entender. También aprendí a preguntar sin invadir, a opinar sin imponerme. Hubo días difíciles. A veces, sin querer, alguno tocaba una herida vieja y el ambiente se tensaba. Pero ahora había algo distinto. Ninguno de los dos se iba. Nos quedábamos, hablábamos, incluso en medio de la incomodidad. Tal vez esa sea la mayor prueba de que algo está sanando. No salir corriendo cuando duele. Me di cuenta de que ya no me preocupaba tanto por ser suficiente para él. Descubrí que la verdadera cercanía no depende de saber manejar su mundo o entender cada detalle de su vida, sino de estar dispuesto a acompañarlo aunque no entienda todo. También lo vi cambiar. A veces me sorprendía con un gracias por cosas que antes daba por hechas, o con una pregunta sobre mi día, como si quisiera conocer un pedazo más de mi historia. Un día me dijo que estaba pensando en reparar la bicicleta vieja que guardábamos en el patio, para que la arreglemos juntos, como antes. Ese juntos me bastó para saber que valió la pena no rendirme. Hoy entiendo algo que antes me costaba aceptar. El tiempo enseña, pero el arrepentimiento enseña más rápido. Sin embargo, ninguno de los dos sirve si no hay un paso hacia adelante. Podemos quedarnos atrapados en lo que nos lastimó, o podemos usarlo como piedra para construir algo nuevo. No me engaño. Sé que no somos perfectos y que habrá más desacuerdos, más silencios incómodos, más días grises, pero ahora sé que, mientras sigamos eligiendo quedarnos, habrá luz suficiente para caminar. Porque, al final, la familia no siempre es ese lugar donde todo es fácil. A veces es el lugar donde todo es difícil, pero nadie se va. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado que el orgullo te robe la oportunidad de recuperar a quien amas?